están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, programa que hacemos semana a semana para entregarle a todas y a todos cierto contenido en torno a la salud. En el día de hoy tenemos dos invitadas. Vamos a estar hablando sobre un estudio que habla de que varias mujeres cierto presentaron cambios en su menstruación. Esto relacionado con las vacunas. Vamos a ver de qué se trata, qué tan relacionada tiene cierto este efecto de las vacunas contra el COVID-19 y también los cambios a nivel hormonal. Vamos a hablar también con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, en torno a cómo ha seguido cierto el manejo de esta pandemia, hacer balance también de lo que fue su gestión, en qué está ella hoy día, ¿cierto? Vamos a estar conversando con ella en los próximos minutos para conocer un poquito más en torno a la salud, ¿cierto? Y también muy pendientes de lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Como siempre, recordarle que tenemos nuestras redes sociales, tenemos un correo habilitado. Toda esta información está apareciendo en la pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros, sean parte de esta comunidad que hacemos semana a semana acá en el canal Uchile TV. Estamos desplegados a lo largo de todo nuestro país en las distintas señales y también en nuestro streaming donde nos pueden seguir, ¿cierto? uchiletv.cl y nos pueden acompañar y ver toda nuestra programación, ¿cierto? Día a día. Hay programas nuevos, hay programación que también se va actualizando, así que los invitamos a que sean parte de esta propuesta que hacemos desde el canal de la Universidad de Chile, Uchile TV. De esta forma entonces damos inicio a un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y en nuestro programa Con Ojo Clínico nos acompaña hoy día Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, médica, cirujana, pediatra y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Paula? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, un gusto saludarte y feliz de tener esta conversación contigo. Nosotros también muy contentos de que sea parte de nuestro programa en este día, ¿cierto?, acá en Uchile TV. Partamos, doctora, hablando de la situación en la que se encuentra nuestro país hoy día, ¿cierto? ¿En qué etapa estamos de la pandemia? ¿Cómo ha visto usted el último tiempo en cuanto a cifras, en cuanto a todos los indicadores, ¿cierto?, de esta pandemia? Bueno, ya estamos en el tercer año de la pandemia, ha sido una pandemia bastante larga y hemos vivido distintas situaciones durante todos estos años. Claramente el periodo más duro fue el primer año, ¿cierto? Cuando todavía no teníamos vacunas, donde la situación epidemiológica fue bastante difícil. Hoy día sí, particularmente, todavía estamos en pandemia, estamos viendo que en las últimas semanas hemos tenido números muy altos, 7.000, 8.000, 9.000 casos, y eso era esperable porque habíamos visto que en el continente europeo y también en los Estados Unidos, en las últimas semanas, ellos de las semanas anteriores, habían tenido un aumento de casos producto de esta nueva variante Omicron. Es una variante Omicron, pero una nueva variante B5, que sabemos que es mucho más contagiosa, pero también sabemos que no tiene mayor riesgo de gravedad que las otras variantes de Omicron. Ahora, siempre ese es un contexto de sabemos que tiene menor gravedad que la variante Delta, que la variante Gamma, pero cuando son muchos los casos, como tenemos hoy día, eso impacta en los enfermos de hospitalización y desgraciadamente en los fallecidos. Hoy día estamos en la etapa que estamos con un número importante de casos en distintas regiones, en distintas maneras, y hoy día sabemos que también hemos retomado estas libertades que son importantes haberlo hecho. Es importante que las personas tengan sus actividades, pero no se nos puede olvidar que tenemos que seguir tomando las acciones que conocemos con respecto a la pandemia y sobre todo una de las estrategias más efectivas que ha tenido, que ha sido muy importante, que es el proceso de vacunación. Y hablemos justamente de eso, doctora. ¿Qué le parece este anuncio hecho hace algunos días por la ministra de Salud, cierto, de esta quinta dosis? Y también saber esta posibilidad de que finalmente año a año podamos tener una vacunación en torno al COVID-19. Bueno, con respecto a la tercera dosis de refuerzo, o quinta dosis, como se quiera llamar, eh, hay el estudio que ha hecho el doctor Rafael Arauz, que ha mirado el Ministerio de Salud, ha mostrado que la cuarta dosis tiene una efectividad alta por más tiempo que la tercera dosis. La tercera dosis nosotros veíamos que la efectividad a los 4 meses bajaba y por eso se decidió colocar esta cuarta dosis.
esa efectividad en esta dosis es más larga y se mantiene más tiempo. Pero esto es para toda la población. Yo creo que aquí hay que hacer un punto en ciertas poblaciones de riesgo, como son, por ejemplo, los inmunodeprimidos y las personas mayores, porque sabemos que ellos tienen una respuesta inmune menor y sabemos también que ellos tienen una respuesta inmune más corta. Hace un par de meses atrás, ya más de un mes y medio, y en dos oportunidades ya el CABEI, que es el consejo que asesora al Ministerio de Salud, ha recomendado que se comience la vacunación en esta población. A mí me preocupa específicamente la población de los inmunodeprimidos, porque no conocemos los estudios de verdad cuánto tiempo en ellos dura la efectividad. A toda la población claramente es más tiempo, pero si nos enfocamos en ciertas poblaciones de riesgo, como son los inmunodeprimidos, que además fueron los primeros en vacunarse, entonces ellos tienen bastante más de 6 meses, yo creo que ya deben estar más de 7 meses con su última dosis de vacuna y por lo tanto urge conocer la efectividad que ha tenido esta cuarta dosis en ello y si es necesario comenzar con ello. Quizás no a toda la población, pero sí comenzar con esta población. Y por otro lado, también una vez que se comience con la vacunación de toda la población, sería importante conocer si se va a vacunar con la nueva dosis, con la nueva vacuna que ya ha sido aprobada en algunos países, que tiene la variante Omicron. Y en ese sentido sería bueno saber, ¿cierto?, si se va a vacunar con esa vacuna que ya tiene la variante Omicron, que sabemos que se ha anunciado en algunos países que se va a aprobar prontamente para poder contar con Chile cuando se vacune a toda la población. ¿Cómo incentivamos a que las personas, cierto, sigan colocando sus dosis de refuerzo? Hubo toda una campaña, cierto, del bloqueo del pase de movilidad en caso de no cumplir con las dosis de refuerzo. ¿Cómo hacemos de que la gente también tome conciencia sobre la importancia de estar vacunados cuando ya estamos hablando de una tercera dosis de refuerzo o quinta dosis en este caso, cierto? Depende cómo se plantee. Bueno, yo creo que acá hay varias cosas que son relevantes. La educación es vital, ¿cierto? Lo que hemos llamado comunicación de riesgo. Es vital. Dar a conocer a la población qué es lo que significa vacunarse, cuánto nos protege. El bloqueo de pase de movilidad, vimos que los incentivos de alguna manera sirven, pero es importante informar los riesgos. Nosotros unas semanas atrás, la semana pasada, sacamos un informe aquí en la universidad, aquí en el CIPS-UDD, evaluamos cuál es el impacto de la vacunación de la dosis de refuerzo en niños, por ejemplo, que sabemos que son el grupo etario que tiene menor dosis de refuerzo. Y ahí, ¿qué es lo que vimos? Por ejemplo, que los niños de 6 a 11 años, que no han terminado su calendario de vacunación, se hospitalizan 17 veces más que un niño que tiene la dosis de refuerzo. Los jóvenes, que a veces los jóvenes también tienen cierta baja percepción de riesgo, vimos que los jóvenes mayores de 11 años, de 11 a 17 años, se hospitalizan 15 veces más que un joven que tiene su dosis de refuerzo. Entonces, dar a conocer estos datos es fundamental. La comunicación es vital, la educación es vital. ¿Y por qué? Porque hemos visto además, Maritza, que cuando vemos las encuestas que disminuye la percepción de la dosis de refuerzo, disminuye la vacunación. Entonces hay una cierta relación entre la percepción del riesgo a enfermarse con la vacunación. Y el otro que es muy importante es acercar las vacunas a los lugares donde hay grupos que no se han vacunado. Los colegios, por ejemplo, los niños, los lugares de trabajo, porque también hay un tema, cuando nosotros hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente por qué no se ha vacunado, los que no se han puesto su dosis de refuerzo, estando en el calendario. Nos dicen, bueno, por falta de tiempo, porque salgo a las 5 de la tarde de mi trabajo y cuando voy al vacunatorio está cerrado. Entonces, hay motivos de comunicación, hay motivos de acceso. Y ahí acercar la vacunación, ¿cierto?, a las personas a través de convenios con distintas empresas para ir a vacunar a los lugares de trabajo, abrir los fines de semana, por ejemplo, que cuando la gente que trabaja vaya los fines de semana, buscar lugares, ¿cierto?, donde las personas se reúnen para acercar la vacunación. Creo que la comunicación, pero también la gestión, acercando las vacunas a las personas es muy importante,
porque sabemos y ya hay evidencia suficiente que esta es la medida más efectiva para poder controlar esta pandemia, para poder tener menos enfermos y también menos fallecidos. Y aquí quiero agregar un tema que tampoco se ha hablado mucho. La vacuna disminuye el riesgo de tener COVID prolongado. El COVID prolongado, hay algunas personas, que no son pocas, le quedan con algunos síntomas después de haberse contagiado, que a veces son síntomas neurológicos, cansancio, falta de sueño, insomnio, dolor de cabeza, distintos síntomas, algunos síntomas como depresión, distintos síntomas neurológicos agrupan este COVID prolongado que puede durar mucho tiempo, pero en general se dice cuando dura más de 2 o 3 meses. La vacuna disminuye el riesgo también de tener COVID prolongado. Entonces, sabemos, si damos a conocer toda esta información, yo creo que las personas lo han hecho, lo hicieron cuando partimos con el proceso, y tenemos que estar informando, comunicando, pero también acercando la vacuna a las personas. Y también, obviamente, seguir cuidando. Si usted lo decía al inicio de la entrevista, hay que seguir con el uso de mascarillas, tratar, ¿cierto?, de mantener cierto distanciamiento. Igual es difícil, ¿no, doctora? Si estamos en una nueva normalidad, estamos volviendo a los trabajos de manera presencial, como también recalcar eso, ¿no?, de que hay que seguir cuidándose porque la pandemia aún no se va, sigue entre nosotros. Bueno, es evidente. Yo sé que cada vez que yo hablo la gente está cansada, no quiere escuchar más de COVID, pero desgraciadamente tenemos que poner el pie sobre la tierra y estamos en pandemia. Pero hoy día podemos tener esta vida más normal, ¿cierto? Tener reuniones, juntarnos, tomando las precauciones, así como uno usa el cinturón de seguridad, no sé, tomando precauciones. Si tengo síntomas, testearme. Si soy COVID positivo, me tengo que aislar. Así disminuye la posibilidad de contagio. Usar la mascarilla en los lugares cerrados. Si voy a tener una reunión con gente, ojalá preferir el aire libre. Sabemos, hace frío, y yo lo tengo claro, hace mucho frío en Chile, hay lugares que llueve mucho, pero si estamos al aire libre, el riesgo de contagio es menor. Pero si vamos a estar adentro, ventilar, abrir las ventanas, tratar de abrir las puertas, ponerse la mascarilla, mantener cierto distanciamiento. Son medidas que las personas están cansadas, pero que ayudan a disminuir la posibilidad de contagio. Nosotros hoy día dimos a conocer, por ejemplo, una guía para poder educar, esto lo dimos a conocer el día lunes, pero hoy día lo estamos también potenciando a través de las redes, para que las personas se puedan, si se van a autotestear, sepan cómo hacerlo, y si yo me autotesteo, si me testeo y salgo positivo, ¿qué tengo que hacer? Y si salgo negativo, por ejemplo, el test me sale negativo y he estado con un COVID, me lo tengo que hacer de nuevo. Por ejemplo, entonces, esas medidas que estamos tomando hoy día y que las personas las hacen, me parece muy importante darlas a conocer, porque hay que seguir cuidándose, hay que testearse, hay que mantener cierto cuidado, sobre todo con las personas las personas que tienen cierto riesgo, y hay que vacunarse. Yo creo que cada día tenemos más conciencia que cada una de estas cosas ayudan a disminuir la posibilidad de tener más enfermos. Usted lo señalaba, ¿no? La educación también, la comunicación de riesgo, de cómo entregamos toda esta información a las personas. Otro fenómeno, otra situación que se ha dado también en el último tiempo tiene que ver con la reinfección del COVID. ¿Qué efectos puede tener esto en los pacientes? ¿Me puede dar más fuerte? ¿Tengo que cuidarme igual? ¿Mantener el aislamiento, cierto? Si es que me vuelvo a infectar de COVID-19. Bueno, había personas que hoy día sabemos que la vacuna protege muy bien contra la hospitalización, contra la enfermedad grave, contra el fallecimiento, pero esta vacuna que tenemos hoy día no protege tanto contra el contagio, contra la reinfección, porque es una variante nueva y por lo tanto nos podemos reinfectar, y es importante. Una persona que se reinfecta con COVID, claramente, si tiene sus 4 vacunas y si ya ha tenido COVID, tiene una inmunidad suficiente para que probablemente esta nueva infección no le diera tan fuerte desde el punto de vista de gravedad. Por lo tanto, estas nuevas infecciones en general, yo estoy hablando en términos generales, siempre hay
casos que obviamente por un tema de inmunidad puede dar muy fuerte. Pero en general la reinfección no produce, la mayoría de las personas produce síntomas leves y sobre todo gracias a la vacuna, porque ya llevamos, si tenemos las 4 dosis. Aquí la persona que se reinfecta tiene que tomar la misma conducta que con la primera infección. Aislamiento 7 días, estar atento a síntomas de mayor gravedad y obviamente tratar de darle a conocer a sus contactos estrechos para que ellos se testeen, ya sea con test de antígeno, PCR, autotest, pero avisar a sus más cercanos para que esas personas también tomen las medidas necesarias. Así que yo creo que una persona que sale positivo, aunque haya tenido, tiene que mantener el aislamiento como corresponde. Estamos ya a punto de finalizar la entrevista, pasó volando, ¿cierto?, todo este bloque, pero no quiero dejar de preguntarle también por lo que ha estado pasando en el último tiempo con la viruela del mono, esta enfermedad, ¿cierto?, que ha llegado también a nuestro país. Usted fue subsecretaria de Salud. ¿Cómo ha visto también el manejo sobre este tema puntualmente? ¿Cómo enfocarlo, abordarlo también por la preocupación que genera también entre las personas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que estábamos en pandemia y de repente nos apareció esta viruela del mono que apareció en algunos países de Europa, ¿cierto? Y ya está prácticamente en todos los países del mundo. Ya la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia. Bueno, Chile tiene un sistema de salud pública sólido desde el punto de vista de vigilancia. Hay una vigilancia que se está haciendo particularmente en la atención primaria, en los servicios de urgencia, para en caso de una persona que tenga los síntomas de viruela del mono, estudiarla rápidamente y aislarla. Pero aquí también es muy importante la educación. Tenemos que educar a las personas que han estado en contacto con una persona de viruela del mono, qué es lo que tiene que hacer. Recuerda que una persona que es positiva hoy día de viruela del mono puede haber estado contagiando 21 días antes, porque ese es el periodo de incubación, 21 días. Entonces, si sabemos que hemos estado en contacto con una persona que es positiva, tenemos que tomar los resguardos correspondientes y sobre todo hacerse el test. Hoy día está el test en Chile, hay una PCR para ello y por lo tanto lo podemos detectar oportunamente. Aquí hay un tema que también es muy importante, es con respecto a la vacunación. Hoy día hay países ya en Europa y en Estados Unidos que ya están vacunando a su población y son las poblaciones de riesgo, porque son las personas que están expuestas, personal de salud, las personas que tienen alguna conducta sexual, ¿no es cierto?, de muchas relaciones sexuales, porque se ha visto que algo tiene que ver con eso, y por lo tanto hay grupos de riesgo, las personas que tienen VIH, se ha pensado que es importante vacunarlos. Por lo tanto, todavía el Ministerio de Salud no se ha manifestado cuándo va a comenzar a vacunar al menos a los grupos de riesgo, que son las personas que están trabajando con personal, principalmente el personal de salud y algunas personas que son de mayor riesgo. Por lo tanto, la comunicación una vez más, la educación a todas las personas para que se cuiden, para que se protejan y también ojalá que prontamente podamos tener la vacuna en Chile para poder vacunar en un inicio a toda esa población de riesgo, porque afortunadamente, a diferencia del COVID, hoy día en el mundo ya hay una vacuna aprobada para este virus y por lo tanto tenemos tiempo, ¿no es cierto?, adelantado, que la vacuna ya existe. Lo importante es que nuestro país la adquiera para poder vacunar a esa población de riesgo. De acuerdo, tenemos que esperar lo que dice el CABEI, pero de acuerdo a lo que han hecho algunas recomendaciones como el CDC y también en Europa. Ahí está, le queremos agradecer a Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, actualmente directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, por estos minutitos, por acompañarnos en Con Ojo Clínico y desde ya dejarla completamente invitada para otra edición de nuestro programa, doctora. Muchas gracias, Maritza, por la invitación y encantada de aquí estar conversando contigo en Ojo Clínico. Que le vaya muy bien, chao, chao. Y después de esa interesante entrevista, con nuestra sección Con Ojo de Especialista vamos a hablar sobre un tema bien interesante, tiene que ver con la mamografía. ¿Qué es una mamografía? Nos responde esto el doctor Luis Orlandi, él es oncólogo de Oncovida y nos entrega más información en la siguiente cápsula. La mamografía es una gran herramienta
que surgió en un intento de buscar la manera de hacer el diagnóstico del cáncer de mama de la forma lo más precoz posible. Yo siempre trato de diferenciar dos conceptos que son fundamentales. Uno es la pesquisa precoz y otro es la consulta precoz. La pesquisa precoz consiste en poder encontrar un cáncer de la mama en etapas que sean previas a la formación de un nódulo en la mama. Y esa es la maravilla de la mamografía. La mamografía permite identificar lesiones en la mama que permiten a nosotros estar seguros, nos permiten encontrar ciertos puntos en los cuales va a aparecer un nódulo mamario. Uno puede manejar entonces esa zona donde existe esta sospecha o esta presunción de que haya aparecido un nódulo en la mama con un procedimiento quirúrgico mínimo, casi sin cicatriz, y con lo cual aseguramos entonces el control de ese futuro tumor en la mama. En cambio, la consulta precoz consiste en que en el minuto que la mujer, que ya no se hizo la mamografía o que la mamografía no fue capaz de detectar esta lesión, empieza a notar la aparición de un nódulo en la mama. Y muchas veces nos encontramos con mujeres que, a sabiendas de que tienen un nódulo en la mama, conociendo que lo más probable es que sea un tumor, no han consultado a tiempo. La consulta a tiempo, en lo posible, en el minuto que se tocó el nódulo en la mama, de inmediato solicitar la hora para la consulta. El nódulo en la mama, si es que la paciente consulta de inmediato, nos permite, con procedimientos menores, tampoco sacar la mama, sino una pequeña zona de la mama con una cicatriz secundaria muy llevadera, muy poco visible, controlar completamente la mama. De tal manera que, desde mi punto de vista, y como una manera de enfrentar la enfermedad, para buscarla en etapas precoces, uno es la mamografía para extirpar la zona en momentos previos a la formación del nódulo, o si se nos pasó la mamografía y ya tenemos el nódulo, consultar en cuanto nos pesquisemos el nódulo. Sabemos que la mujer incluso puede palparse el nódulo en etapas previas a las que el propio investigador, el médico o la matrona que lo controla lo pueden encontrar. Y ese es el primer gran mensaje. Y con esta interesante información que nos entregaba el doctor Orlandi, los quiero invitar a que hagamos una muy breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre un estudio que habla de cambios que hubo y que se reportó en mujeres en su ciclo menstrual. Vamos a estar con un especialista de la Universidad Católica abordando ese tema y más. Ustedes no se separen, ya regresamos en Con Ojo Clínico. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa, como siempre. Recordarles nuestras redes sociales, @UchileTV. También pueden seguirnos por streaming y estamos desplegados en todo nuestro país a través de nuestras señales. También en el caso de la región metropolitana, en el 11.2 señal digital. Para continuar nuestro programa, para introducirnos, ¿cierto?, a lo que va a ser nuestra próxima conversación con una especialista de la Universidad Católica, puntualmente de la Facultad de Medicina, Francisco Contreras nos preparó una nota que nos resume este estudio, ¿cierto?, en torno a los cambios que hubo en los ciclos menstruales de las mujeres, esto a raíz de las vacunas, ¿cierto? Se hace una relación entre las vacunas del COVID-19 y la menstruación. Revisemos el material que nos preparó Francisco Contreras. Durante la menstruación o periodo al sangrado menstrual, la mujer se libera de las células de recubrimiento del útero. La sangre menstrual fluye de este a través de una abertura en el cuello uterino y abandona el cuerpo a través de la vagina. Lo normal es que las menstruaciones se produzcan cada 28-30 días y que duren entre 3 y 4 días, pero esto no siempre ocurre así, y es lo que se denominan trastornos menstruales. Los trastornos más frecuentes son el síndrome premenstrual y el dolor que aparece durante la menstruación, dismenorrea. No se puede saber con exactitud, pero un elevado porcentaje de mujeres padece algún problema relacionado con la menstruación.
Y nos está acompañando, ustedes la están viendo en pantalla, ella es Elisa Orlandini, ginecóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Hablemos sobre este estudio, ¿cierto?, que habla de que hay cambios que se producen en la menstruación de las mujeres. Denunciaron varias, ¿cierto?, a raíz de este estudio de que vieron cambios en su menstruación. ¿Qué relación se puede establecer esto entre las vacunas que nos aplicamos por el COVID-19, ¿cierto?, y este proceso natural de las mujeres? Bueno, la verdad es que el estudio que fue publicado en enero de este año es un estudio americano, ¿no es cierto?, que se hizo en Estados Unidos con más de 4.000 mujeres. Y la verdad es que la variación que se vio respecto como a la menstruación o en el fondo a las reglas de las mujeres que eran vacunadas, la mayoría eran vacunadas con Pfizer, eran unos cambios muy leves y transitorios, ¿de acuerdo? El principal hallazgo fue que el periodo se tendía a alargar un día y que los cambios eran más notorios en la medida de que se iban sumando las dosis, sobre todo si era en un periodo corto de tiempo. Y que, como te había mencionado, esto es algo transitorio, que luego de 2 o 3 meses el periodo volvía a su ciclicidad normal con el número de días habitual. Reportar los cambios en un ciclo menstrual es difícil para los estudios, porque los ciclos menstruales normalmente varían mucho. O sea, en el fondo una mujer que no es vacunada, una mujer sana, tiene una variación habitual de sus ciclos menstruales muy alta, o sea, hasta un 38-40% de las mujeres dice que sus reglas son distintas entre una y otra. Y por lo tanto es difícil atribuirle a la vacuna por sí sola un cambio. Así que el único cambio que vio este estudio americano fue que el periodo de la regla era más largo, un día más largo, tampoco es algo muy, muy significativo. ¿Y esto por qué puede pasar? ¿Son efectos que pueden tener las vacunas? ¿Hay que hacer más análisis? ¿Puede haber también otras consecuencias que podamos ir presentando a lo largo del tiempo? ¿Se esperaba esto? No se esperaba. La vacuna al final es relativamente nueva. Probablemente una explicación fidedigna no la hay, pero se cree que en el fondo cualquier cosa que aumente la inmunidad al final está cambiando un poco, puede alterar nuestro eje hormonal y finalmente puede llevar a algunos de estos cambios. No ha habido ninguna repercusión significativa en la salud de la mujer, ¿de acuerdo? O sea, no ha significado que hayan disminuido, no sé, por ejemplo, la efectividad de los anticonceptivos, se haya algún cambio como a largo plazo en los periodos. Por ende, no es algo que sea realmente preocupante, pero sin duda es algo que recién está en estudio y recién en el fondo se está alertando. Después del estudio que hubo americano, salió uno noruego también, de hartas mujeres, de más de 5.000 mujeres, y un poco reafirma lo mismo, que casi todos los cambios reportados por las mujeres posterior a la vacunación eran cambios transitorios y que la verdad es que no afectaban mucho a largo plazo. Ya, porque esa también es otra duda que surge, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a durar este tipo de cambios, cierto? Cambios en nuestra menstruación, aumento de sangrado, también se reportaba, ¿cierto?, en el estudio. Y claro, si esto va a requerir de mayor análisis para ver más adelante qué puede ir pasando también con estos efectos, ¿no? Sí, la verdad es que el llamado es obviamente a estar consciente, a hacer un reporte de los cambios que ocurran con la vacunación en el periodo menstrual para poder tener un mejor análisis. Por ahora, en estos estudios que se han hecho, en el fondo se han invertido harto para ver en el fondo la relación de la vacuna con el ciclo menstrual. No han encontrado un cambio significativo y la verdad es que el llamado es uno, que las mujeres se sigan vacunando porque la verdad es que los beneficios de la vacuna en comparación a esta alteración leve en la prolongación del ciclo menstrual de un día, no contrarresta todos los beneficios que tiene vacunarse, así que uno, a seguirse vacunando, y dos, en el fondo, si es que una mujer llegara a experimentar cambios importantes en el ciclo menstrual que perduran por más de 3 meses, que sean más reglas dolorosas, un sangrado después de la menopausia, tienen que consultar al ginecólogo porque eso no es algo que sería atribuible a la vacunación por COVID.
Estamos hablando con Elisa Orlandini, ella es ginecóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Es interesante lo que plantea, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos viendo que se hace un llamado desde el Ministerio de Salud a que vamos a tener una quinta dosis, ¿cierto? Se confirma esta información y que probablemente también durante los próximos años tengamos estas dosis, ¿cierto? Anuales para puntualmente el coronavirus. Hay este efecto, ¿cierto?, de la menstruación, pero no es algo que sea de mayor preocupación. Puntualmente en Chile, ¿hay información al respecto? ¿Se puede levantar también este tipo de datos? Se podría levantar, pero la verdad es que no se ha hecho como un cuestionario específico respecto a las alteraciones del ciclo menstrual. O sea, en el fondo en Chile sí se envía un cuestionario para reportar los efectos adversos, que la verdad es que están punteados algunos, fiebre, malestar general, los más habituales, y esto caería como dentro de otros. Entonces la verdad es que probablemente hay un subregistro de la alteración en la alteración del ciclo menstrual. Sin duda es una información que se podría empezar como a cuestionar. Muchos se pueden hacer cuestionarios retrospectivos, en el fondo hacia atrás, de mujeres que han sido vacunadas. Y si bien es cierto que ahora se está llamando una quinta dosis, la verdad es que ahora las dosis van a empezar a ser más espaciadas, ¿no es cierto? En el fondo todavía es un poco nueva esta información de la quinta dosis, pero que en el fondo hasta ahora se sabe que al menos 4 dosis dan inmunidad por al menos 6 meses, entonces no tendría sentido volver a poner una quinta dosis en menos de 6 meses de la última vacunación, y la mayoría de estos estudios han sido consistentes en que la mayor cantidad de efectos adversos en el ciclo menstrual se han producido en mujeres que se han puesto las vacunas de manera muy seguidas. En el estudio americano, en este que estamos comentando, en el fondo se vieron que esta prolongación del ciclo fue más notorio en las mujeres que habían recibido 2 dosis dentro del mismo mes. Es decir, si es que uno aumenta la cantidad de dosis en un periodo más corto de tiempo, es más probable encontrar estos efectos adversos, pero si es que uno la espacia cada 6 meses o anuales, como probablemente pueda ser, aún no sabemos, pero se están diseñando vacunas trivalentes, con el fondo algunas que nos buscan una protección más a largo plazo. Así efectivamente en el fondo debería ser menos probable la aparición de estos síntomas y efectos adversos. ¿Qué otros trastornos relacionados con el ciclo menstrual también se presentan de manera frecuente? Bueno, las alteraciones del ciclo menstrual se dividen según la cantidad de sangrado, es decir, si es que aumenta en cantidad, disminuye en cantidad, según la longitud, es decir, cuántos días duran. En el fondo hay periodos que duran muchos días o en el fondo periodos que son cortos, y en la periodicidad, en el fondo, cada cuántos días llegan. Entonces, la periodicidad normal de una mujer, que lo habitual es que dure 28 días, ¿no es cierto?, 4 semanas, esta periodicidad tiene una variación que puede ser hasta de 8 días, dentro de lo normal. O sea, una mujer sana normal puede tener una variación en la periodicidad de su ciclo que es alta, ¿de acuerdo? Por eso decíamos que es difícil en el fondo definir como anormal que se alargue un día de lo habitual de una mujer. ¿Eso significa, doctora, que se pueda adelantar o retrasar 8 días? Correcto. En general, estas mujeres que no usan anticonceptivos, ¿de acuerdo? Las mujeres usuarias anticonceptivos en general no tienen la variación hormonal habitual, porque el tomar pastillas anticonceptivas combinadas, que es el método anticonceptivo más frecuente de la mujer chilena, en general bloquean la ovulación y al final, en el fondo, la regla se produce al final de las pastillas por tomar las pastillas placebos que no tienen hormona. Al final es como un sangrado por deprivación. Ya, lo que se conoce que uno es más regular, o sea, con pastillas va a llegar siempre en la misma fecha y se puede tener eso también más claro. ¿Cuántos días tiene que durar nuestra menstruación para que sea normal? Son preguntas, ¿cierto?, que son muy básicas, pero que también tienen relación para que podamos ir viendo en el caso de si una mujer está como complicada, está viendo cambios, que lo tenga también en consideración. Debería durar entre 2 y 8 días. Eso es como una menstruación normal. Y en cuanto al flujo, porque parte de este estudio también hablaba de eso, que las mujeres habían reportado un aumento en su flujo menstrual, ¿cierto?, mensual. ¿Cuánta cantidad de sangre es normal tener en un mes? Es difícil que una mujer lo pueda cuantificar. En teoría, lo normal que una mujer debería sangrar al mes son 80 ml. Ahora, eso para que en fondo nadie está midiendo la cantidad de regla que tiene al mes, por lo tanto uno siempre llama o pregunta, en el fondo tener un ciclo abundante, haciendo las preguntas de qué tan frecuente se cambian las toallas higiénicas o los tampones, si es más frecuente cada 2 horas, si es que sangra con coágulos, si es que tiene accidente en el fondo de manchar la ropa, por ejemplo, en los días más abundantes. En general, siempre las mujeres tienen un ciclo
que en promedio dura 5 días, y no todos los días son abundantes, en general son 2 o 3 días que son abundantes. Pero teóricamente deberían ser reglas que sangren menos de 80 ml. Quiero preguntarle sobre qué puede causar esto, y justamente tenemos una consulta que nos llega a nuestras redes sociales. Agradecemos como siempre a todos a quienes nos dejan, ¿cierto?, sus consultas, nos escriben, nos dejan todas sus preguntas ahí para nuestros especialistas y nuestras especialistas. Desde Instagram nos pregunta Diana Vidal, profesora, ¿cómo afecta el estrés al ciclo menstrual? Y respondamos esto y también hablemos de otras causas que pueden afectar a nuestro ciclo menstrual. O sea, el estrés está estudiadísimo que puede afectar el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? De hecho, las mujeres que se estresan mucho incluso pueden quedar sin reglas. Es lo mismo si una mujer está sometida como un esfuerzo extremo, a hacer deportes extremos, una baja brusca de peso. Hay muchas causas que pueden, en el fondo, para que funcione, para que llegue la regla a la mujer, el eje tiene que estar indemne, y el eje va desde, en el fondo, que se secreten hormonas en la cabeza, en una parte que se llama hipotálamo. Eso se coordina con la cantidad de hormonas que se producen en el ovario produce cierta cantidad de hormonas que está muy regularizado para que se engrose el endometrio, para que eso finalmente llegue a la descamación, que es la regla. O sea, en el fondo la regla es el resultado de una coordinación en el cuerpo que es muy grande, por ende hay muchas causas que pueden hacer que haya una alteración en la regla, y es por eso que es tan variable, porque depende de muchas cosas. El estrés sí está demostrado que puede alterar la regla, sobre todo como en la ciclicidad, en el fondo, en la periodicidad de la regla. ¿A qué señales tenemos que estar entonces muy atentas? Si pudiéramos enumerar, y qué hacer, ¿cierto? Siempre consultar a un especialista, recurrir, hacerse chequeos también. Bueno, yo diría que primero, en el fondo, el primer llamado como respecto a la vacunación es a vacunarse. Yo diría que es bueno vacunarse para protegerse contra el COVID, que aunque ya tenemos inmunidad, sigue produciendo una gran cantidad de contagios, incluso muertes lamentablemente por la enfermedad. Así que no dejar de vacunarse. En segunda instancia, a reportar los efectos adversos. Mujeres deberíamos reportar cuando nos llegue la encuesta de vacunación qué es lo que ha pasado con nuestras reglas, con las últimas dosis. Y estar atenta a que la regla sufra un cambio a largo plazo, es decir, si que una se vacunó o una nota que la regla empieza a ser más abundante por los 3 ciclos siguientes, cambia en su periodicidad, o se empiezan a ser dolorosas, por ejemplo, se empiezan a asociar síntomas que antes no teníamos con las reglas, empiezan a ser más dolorosas, ahí hay que consultar a un especialista, porque la verdad es que eso no sería atribuible a la vacuna por COVID, y ya eso sí requeriría un estudio adicional, eventualmente exámenes de sangre, hormonales, y también eventualmente una ecografía. Ahí está, y siempre recurrir a los especialistas, ¿cierto? Hacerse chequeos todos los años, estar muy pendiente también, y si tenemos y presentamos algún cambio en nuestro ciclo, algún dolor, alguna molestia, mayor sangrado, ¿cierto? Obviamente recurrir, porque puede haber también ahí alguna afección mayor, ¿no?, que puede estar causando esto. De todas maneras. Y también hacer un llamado a las mujeres a retomar sus chequeos. La verdad es que durante la pandemia todos tuvimos mucho susto, era muy desconocido el COVID, muchas mujeres se guardaron, no se hicieron los exámenes de rutina, el Papa Nicolau, mamografía, así que ahora que vamos a tener que aprender a vivir con esta nueva normalidad, llamarlas a salir de sus casas, a retomar controles para poder pesquisar todos estos problemas de manera más precoz. Eso, para cerrar, nos quedan pocos minutitos, pero no quiero dejar de preguntarles sobre el síndrome premenstrual, en qué consiste esto y cómo poder también aliviar estas molestias que dan, ¿no?, en nuestros días previos. Bueno, el síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas y signos, en el fondo principalmente son molestias asociadas a la llegada de la regla. En general empiezan el día o los días previos a la llegada de la menstruación y se prolongan por los primeros 3 días. Un alto porcentaje de mujeres puede tener molestias asociadas a la regla, que van desde dolor de cabeza, malestar general, cansancio, cambios en el humor, labilidad emocional y dolor, ¿no es cierto? Este dolor abajo en la guatita, tipo cólico, que a veces es invalidante. Entonces, el qué hacer con ese dolor va a depender de qué tan grande es el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, a la mayoría de las mujeres, en el fondo, como medidas locales, calor local, ponerse un guaterito de semillas en el abdomen sirve, cosas a largo plazo, hacer ejercicios, también está demostrado que disminuiría el síndrome premenstrual, pero las mujeres que ya en el fondo afecta su calidad de vida o que en el fondo ya tienen como incapacidad de hacer sus actividades de la vida normal durante la regla, ahí hay que hacer un tratamiento, ¿de acuerdo? Porque en el fondo
cuando ya afecta la calidad de vida y uno tiene que dejar de hacer cosas que uno normalmente hace por dolor, hay que hacer algo, hay que hacer un tratamiento. Y ese tratamiento en general es un tratamiento médico, y la primera línea en el fondo es usar antiinflamatorios por horario desde el día antes que llegue la regla. Entonces ahí el llamado es que cuando uno sienta que va a llegar la regla o partan las molestias, partir con algún antiinflamatorio como naproxeno o ácido mefenámico, que son los demostrados por la evidencia que más sirven, de tomarlos cada 8 horas por 3 o 5 días, independiente si duela o no duela. Tomarlo así disminuye considerablemente las molestias. Muchas mujeres lo toman como SOS, en el fondo ya cuando están en el pic del dolor, ¡pum!, se toman un antiinflamatorio. Y eso es menos efectivo que en el fondo llevar varias dosis como para el manejo del dolor basal. Y en una segunda línea, el tratamiento con pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas han demostrado que tienen como un 90% de efectividad para el manejo de síntomas premenstruales, disminuyen la cantidad de sangrado, el dolor asociado, así que también esa sería como una segunda línea de tratamiento. Y como última cosa, en un porcentaje menor de mujeres, que en general mujeres que no responden a estas medidas como de manejo médico, uno debe sospechar que hay alguna enfermedad detrás, que no es algo solamente funcional, como por ejemplo la endometriosis. Por ende, en las mujeres que tienen dolor muy severo o que no mejoran con antiinflamatorios o anticonceptivos, deben consultar también al especialista. Ahí está, consultar al especialista, parte de lo que nos decía, ¿cierto?, Elisa Orlandini, ginecóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos y entregarnos toda esta información tan útil para todas. Gracias a ti, Maritza, por la invitación, y siempre es un gusto poder informar al respecto. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Y esta semana en nuestro dato de utilidad vamos a hablar sobre el FONASA copago cero. Desde septiembre de este año 2022, las personas beneficiarias de FONASA de los tramos C y D tendrán, sí, gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud. Esto es un anuncio que se hizo hace un par de días por parte de las autoridades de gobierno. De esta manera, entonces, más de 15 millones de personas que forman parte de FONASA no van a tener que pagar, ¿cierto?, por las atenciones que reciban en su centro de salud familiar, en el hospital o también otro recinto al que ellos puedan acceder, ¿cierto?, para atenderse en la modalidad de atención institucional, es decir, en la red pública de salud de nuestro país. Para saber en qué tramo está usted, ¿cierto?, en qué tramo se encuentra en torno a FONASA, puede revisarnos en el sitio justamente de FONASA con su clave única. Está apareciendo ahí en nuestra pantalla, ¿cierto?, el sitio que es www.fonasa.cl. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. En el día de hoy pudimos hablar, ¿cierto?, en una primera parte con la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Actualmente ella trabaja en la Universidad del Desarrollo. Nos estuvo también ahí contando en torno a la situación actual de la pandemia en nuestro país. También hablamos sobre esta quinta dosis de vacuna contra el COVID-19, que fue un anuncio que se hizo desde la cartera de salud. También en una segunda parte estuvimos hablando sobre este estudio realizado y que habla de la vinculación, la relación entre las vacunas del COVID-19 y también el ciclo menstrual de las mujeres, quienes ¿cierto?, notificaron de cambios en este proceso de las mujeres. Dejamos hasta acá nuestro programa. Agradecemos a quienes nos acompañan, nos entregan su sintonía y los dejamos totalmente y completamente invitados a todas, a todos, para que sean parte de nuestro canal Uchile TV. Nosotros nos reencontramos en Con Ojo Clínico la próxima semana. Chao, chao.